Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de algo que revela la naturaleza más brutal del imperialismo estadounidense contemporáneo: el intento deliberado de estrangular económicamente a una nación de 11 millones de personas para forzar un cambio de régimen. Lo que está sucediendo en Cuba en este momento no es simplemente una crisis económica. Es el resultado calculado de una política diseñada para hacer que la vida sea insoportable para los cubanos comunes, con la esperanza de que se levanten contra su propio gobierno. Déjenme comenzar con una imagen que captura perfectamente la ironía de esta situación. En el Museo de la Revolución en La Habana, dentro del antiguo Palacio Presidencial, hay una exhibición dedicada a las condiciones en Cuba antes de que la revolución tomara el poder en 1959. Fotografías y testimonios orales detallan la pobreza extrema y la corrupción arraigada de la dictadura de Fulgencio Batista, respaldada por Washington. La imagen perdurable es de una mujer en una choza de hojas de palma con piso de tierra, cocinando con leña. Hoy, 67 años después de la revolución que prometió liberarlos de esa pobreza, Lisandra, una cubana que vive en un suburbio de La Habana, mira esa fotografía y dice que se identifica con ella. Su hija de 9 años salió para la escuela esa mañana sin nada en el estómago. Su esposo, Breney, un trabajador de la construcción sin casi ningún trabajo, dice que a menudo no tienen idea de dónde vendrá la próxima comida. Cada día es el mismo hambre, la misma miseria, dice, revolviendo una olla de arroz blanco para que al menos su hija regrese de la escuela a algo caliente para comer. No se ha entregado gas a la casa de Breney en meses. Él y sus vecinos ya estaban cocinando con leña y carbón antes de que las tropas estadounidenses removieran por la fuerza al aliado más cercano de Cuba, el presidente venezolano Nicolás Maduro, el 3 de enero. Esta es la realidad que debemos entender. La crisis que enfrenta Cuba hoy no es un accidente de la historia ni el resultado de una mala gestión económica, como afirma el secretario de Estado Marco Rubio. Es el producto deliberado de una política estadounidense diseñada para producir exactamente estos resultados. El 29 de enero de 2026, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 1480, declarando una emergencia nacional y autorizando la imposición de aranceles adicionales sobre las importaciones a Estados Unidos desde cualquier país que directa o indirectamente suministre petróleo a Cuba. Estados Unidos confirmó que el cambio de régimen en Cuba es un objetivo para finales de año, pidiendo al gobierno de Miguel Díaz-Canel que haga un trato antes de que sea demasiado tarde. Según el New York Times, este es el primer bloqueo efectivo de Estados Unidos sobre Cuba desde la crisis de los misiles de 1962. Los efectos de esta política son devastadores. Los apagones en La Habana pueden durar 15 horas al día o más. Los hospitales están a oscuras, admitiendo solo casos de emergencia. Las escuelas están frecuentemente cerradas. La basura se acumula en las esquinas sin combustible para que los camiones de basura del Estado la recojan. Solo 44 de los 106 camiones de basura de La Habana, aproximadamente el 41%, han podido seguir operando debido a la escasez de combustible. Residentes demacrados y ancianos pueden encontrarse a menudo hurgando entre los desechos descartados. El 4 de febrero, las provincias orientales de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Granma sufrieron un apagón total, mientras que la parte occidental de la isla y La Habana sufrieron serias dificultades con la electricidad. El 9 de febrero, Cuba declaró que no reabastecería de combustible a otros aviones en los aeropuertos debido a la falta de combustible. Air Canada suspendió los vuelos al país el mismo día,
mientras que Rosilla y Nordwind lo hicieron 2 días después, todos citando la escasez continua de combustible en la isla como razón. Un incendio estalló en una planta clave de procesamiento de combustible el 13 de febrero en La Habana, exacerbando aún más la crisis energética. Una gran columna de humo se vio elevándose sobre la bahía de La Habana desde la refinería Nico López. Ahora déjenme explicarles cómo llegamos a esta situación, porque el contexto histórico es esencial para entender lo que realmente está sucediendo. Cuba ha dependido durante décadas del petróleo importado, principalmente de Venezuela y México. Venezuela proporcionaba hasta el 50% del petróleo de Cuba antes de que el gobierno estadounidense tomara el control de su industria petrolera a principios de este año, aproximadamente 35,000 barriles por día. Bajo un acuerdo especial de trueque vigente desde el año 2000, Cuba proporciona apoyo para educación, atención médica y servicios de seguridad a cambio de combustible venezolano con descuento. Este acuerdo era el pilar de la supervivencia económica cubana. Venezuela obtenía servicios esenciales, especialmente médicos y maestros, que no podía proporcionar internamente. Cuba obtenía el combustible que necesitaba desesperadamente. Era una relación de beneficio mutuo entre dos países que compartían una visión alternativa al modelo capitalista estadounidense. Pero el 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar para capturar a Nicolás Maduro. 32 cubanos fueron asesinados en Venezuela durante la operación. Días después, Trump dirigió su atención hacia Cuba, advirtiendo a La Habana que haga un trato antes de que sea demasiado tarde. Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela, escribió Trump el 11 de enero en su cuenta de Truth Social. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. No habrá más petróleo o dinero yendo a Cuba. Cero. También indicó que esperaba que el gobierno comunista de Cuba colapsara tras la remoción de Maduro. Cuba está lista para caer, dijo a los reporteros a bordo del Air Force One el 4 de enero. Esto puso a México a la defensiva. México, como Venezuela, estaba entre los socios comerciales regionales que suministraban petróleo a Cuba, pero también es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Hasta el 80% de las exportaciones de México van a su vecino del norte, y los dos países son actualmente parte de un acuerdo regional de libre comercio. México temporalmente detuvo los envíos de petróleo a Cuba para el 27 de enero y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la decisión fue una decisión soberana. Según la empresa de datos Kepler, para el 30 de enero, a Cuba le quedaba petróleo suficiente para durar solo de 15 a 20 días a los niveles actuales de demanda. Cuba actualmente necesita un estimado de 100,000 barriles de petróleo crudo por día. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que está extremadamente preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o incluso colapsará si no se satisfacen sus necesidades de petróleo. Los expertos de la ONU han condenado la orden ejecutiva emitida por la administración Trump, describiéndola como una violación grave del derecho internacional y una amenaza grave a un orden internacional democrático y equitativo. Ahora quiero analizar la economía política de lo que está sucediendo, porque esto revela algo fundamental sobre la naturaleza del sistema capitalista global y el papel del imperialismo estadounidense. Lo primero que debemos entender es que el embargo estadounidense contra Cuba no es nuevo. Ha estado vigente desde 1962, convirtiéndolo en el embargo comercial más largo de la historia moderna. Durante más de 6 décadas, Estados Unidos ha intentado estrangular económicamente a Cuba para forzar un cambio de régimen.
y durante más de 6 décadas ha fracasado. La Asamblea General de la ONU ha votado para poner fin al embargo casi todos los años desde 1992. La votación más reciente, en 2024, fue de 187 a favor de poner fin al embargo, con solo Estados Unidos e Israel votando en contra. Esta es una de las condenas internacionales más consistentes y abrumadoras de cualquier política de cualquier país en la historia de las Naciones Unidas. Pero Estados Unidos ha ignorado estas votaciones porque puede hacerlo. Como la potencia hegemónica del sistema capitalista global, Estados Unidos tiene la capacidad de imponer su voluntad unilateralmente, independientemente de lo que diga el derecho internacional o la comunidad internacional. Lo segundo que debemos entender es por qué Estados Unidos está intensificando su presión sobre Cuba precisamente ahora. La respuesta tiene que ver con Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Durante los últimos 25 años, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ese petróleo fue utilizado para financiar programas sociales en Venezuela y para apoyar a aliados regionales como Cuba, Nicaragua y Bolivia. Esto representaba una alternativa al modelo neoliberal promovido por Washington, donde los recursos naturales de América Latina fluyen hacia corporaciones estadounidenses mientras las poblaciones locales permanecen en la pobreza. La remoción de Maduro y la toma de control del petróleo venezolano por Estados Unidos no fue solo sobre Venezuela, fue sobre desmantelar toda una red de solidaridad regional que había desafiado la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Cuba es el siguiente objetivo porque sin el petróleo venezolano, la economía cubana no puede sobrevivir. El economista cubano Ricardo Torres lo explicó así: el viejo manual de Washington sobre Cuba ya no aplica y quien no haya apreciado eso todavía va a llevarse una sorpresa. Trump está cambiando las reglas del juego. Lo tercero que debemos entender es quién paga el precio de esta política. No son los funcionarios del gobierno cubano, son los cubanos comunes. Cuba ya estaba experimentando graves escaseces de energía debido a sanciones estadounidenses anteriores, con apagones que duraban hasta 20 horas en muchas áreas, afectando la refrigeración de alimentos y medicamentos y contribuyendo a crisis de salud pública. La falta de energía para ventiladores o aire acondicionado ha llevado a epidemias de virus transmitidos por mosquitos, incluyendo dengue y chikungunya. El combustible es indispensable para la generación de electricidad, los sistemas de agua y saneamiento, los hospitales, el transporte público y la producción de alimentos, incluyendo irrigación, cosecha, refrigeración y distribución de alimentos. Interferir con las importaciones de combustible podría llevar a una crisis humanitaria severa con efectos colaterales para los servicios esenciales. Los expertos de la ONU recordaron que las medidas que probablemente resulten en escaseces de bienes esenciales pueden equivaler al castigo colectivo de civiles, planteando serias preocupaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos. Para una isla orgullosa de la red de seguridad social que construyó para su pueblo desde 1959, atención médica universal, erradicación del analfabetismo, reducción de las tasas de mortalidad infantil y enfermedades prevenibles, el panorama es sombrío y empeorando. Ninguno de los aliados tradicionales de Cuba, ya sea México, Rusia, China, Vietnam o Irán, ha dado un paso adelante para llenar el vacío dejado por Venezuela. México envió 2 barcos de ayuda humanitaria a Cuba en febrero de 2026 para ayudar a aliviar los impactos del embargo estadounidense. Más de 800 toneladas de suministros fueron transportadas por mar, pero esto es ayuda humanitaria, no petróleo.
no resuelve el problema fundamental. Rusia ha descrito la situación de combustible de Cuba como verdaderamente crítica y ha dicho que los intentos estadounidenses de presionar aún más al país están causando numerosos problemas. China ha dicho que apoya firmemente a Cuba en salvaguardar su soberanía y seguridad nacional y se opone a la interferencia extranjera y que siempre proporcionará apoyo y ayuda a Cuba en la medida de sus posibilidades. Pero las palabras de apoyo no llenan los tanques de combustible. La realidad es que ningún país tiene tanto la voluntad como la capacidad de desafiar completamente la presión estadounidense para suministrar petróleo a Cuba. Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que relajaría las restricciones sobre un número limitado de ventas de petróleo para apoyar al pueblo cubano para uso comercial y humanitario. Pero esta concesión vino con condiciones. El petróleo no puede ir a personas o entidades asociadas con el ejército cubano, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales. El secretario de Estado Marco Rubio, cuyos padres emigraron a Estados Unidos desde Cuba en 1956, ha sido durante mucho tiempo un defensor de derrocar al gobierno cubano. Dirigiéndose a una reunión de CARICOM, Rubio afirmó que la crisis humanitaria había sido causada por las políticas del gobierno cubano, no por el bloqueo de Washington. Cuba necesita cambiar drásticamente porque es la única oportunidad que tiene de mejorar la calidad de vida de su pueblo, dijo Rubio. Es un sistema que está en colapso y necesitan hacer reformas dramáticas. Esta retórica es profundamente deshonesta. Estados Unidos ha mantenido un embargo sobre Cuba durante más de 60 años, ha confiscado los ingresos petroleros de Venezuela, ha amenazado con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba y luego culpa al gobierno cubano por la crisis resultante. Es como si alguien te pusiera una bolsa de plástico sobre la cabeza y luego te culpara por no respirar correctamente. Ahora quiero abordar la pregunta crucial. ¿Sobrevivirá el gobierno cubano? Los analistas describen la situación actual como la más grave que Cuba ha enfrentado desde el período especial de los años 90 que siguió a la disolución soviética. A diferencia de crisis anteriores, Cuba hoy carece de socios extranjeros confiables con tanto la voluntad como la capacidad de compensar completamente la presión estadounidense. Venezuela ya no es un proveedor viable. México está demasiado vulnerable a la presión estadounidense. Rusia y China ofrecen apoyo retórico, pero no los miles de barriles de petróleo diarios que Cuba necesita. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Mike Hammer, dijo al periódico español ABC que 2026 va a ser un cambio para Cuba, describiéndolo como un punto de inflexión potencialmente histórico. Hammer también confirmó que Washington tiene comunicaciones con individuos dentro del sistema cubano, aunque se negó a proporcionar más detalles. Los funcionarios del gobierno cubano han aparecido en público recientemente vistiendo uniformes militares mientras emiten afirmaciones de que la población se está preparando para una guerra en todo el país ante una invasión estadounidense. Pero está claro que no tienen respuesta para lo que equivale a la imposición de un asedio económico. Helen Jaffe, profesora de Economía Política Latinoamericana en la Universidad de Glasgow, cree que el gobierno cubano no va a someterse. El hecho es que Estados Unidos no puede invadir Cuba, no puede ocupar Cuba. Lo que puede hacer es intentar estrangular a Cuba económicamente, pero la historia ha demostrado que eso no funciona. Sin embargo, otros analistas no están tan seguros. Las probabilidades se están acortando de que Díaz-Canel sea forzado a dejar el poder en los meses venideros en una transición gestionada al estilo Maduro.
pero es más probable que el régimen intente sobrevivir a duras penas hasta las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre. Lo que está claro es que la situación es insostenible. Nicaragua canceló los viajes sin visa para ciudadanos cubanos en febrero de 2026. Esta frontera era una ruta frecuente para escapar de Cuba, usada por miles de migrantes desde su implementación en noviembre de 2021. A medida que las condiciones locales se deterioran, la migración desde Cuba ha aumentado, con muchos buscando oportunidades en el extranjero ante el creciente desempleo, las escaseces persistentes y la calidad de vida en declive. Los líderes del Caribe reunidos en San Cristóbal y Nieves expresaron alarma por los impactos del bloqueo. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó solidaridad con Cuba. Somos sensibles a sus luchas, pero también debemos reconocer que una crisis prolongada en Cuba no permanecerá allí. Puede impactar la migración, la seguridad y la estabilidad económica en todo el Caribe, incluyendo Jamaica. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que esto significa para el futuro del socialismo en América Latina y para la resistencia al imperialismo estadounidense. Cuba ha sobrevivido 67 años de hostilidad estadounidense, sobrevivió la invasión de Bahía de Cochinos, sobrevivió la crisis de los misiles, sobrevivió el colapso de la Unión Soviética y el período especial, sobrevivió décadas de embargo, pero nunca antes había enfrentado una combinación de circunstancias tan adversas. La pérdida de su principal proveedor de petróleo, una administración estadounidense abiertamente comprometida con el cambio de régimen y la falta de alternativas viables para reemplazar el petróleo perdido. El cálculo subyacente de la política estadounidense es directo, que una crisis interna en empeoramiento podría crear las condiciones para que la revolución cubana se desentrañe desde adentro. Lo que permanece mucho menos cierto es si tal estrategia forzará un cambio de régimen o si el gobierno comunista cubano, como ha hecho en crisis pasadas, encontrará nuevas formas de resistir. Lo que podemos decir con certeza es que la población cubana está pagando un precio terrible por esta confrontación geopolítica. Cada apagón, cada comida perdida, cada hospital sin electricidad representa sufrimiento humano real, y ese sufrimiento no es un efecto secundario accidental de la política estadounidense, es su objetivo deliberado. La solidaridad con Cuba es solidaridad con el pueblo cubano, con la revolución cubana, con la realidad de la soberanía en las Américas y con la idea del socialismo en el mundo. Esta es ahora la línea del frente de la lucha contra el imperialismo. Activistas han anunciado planes para la flotilla Nuestra América que intentará romper el bloqueo estadounidense y proporcionar ayuda humanitaria a Cuba durante la crisis. Pero la verdadera pregunta es si la comunidad internacional permitirá que Estados Unidos continúe estrangulando a una nación de 11 millones de personas para lograr sus objetivos geopolíticos. La mujer en la fotografía del museo cocinando con leña en su choza de hojas de palma representa lo que la Revolución cubana prometió dejar atrás. 67 años después, Lisandra mira esa fotografía y ve su propio reflejo. Esa es la medida del daño que la política estadounidense ha infligido. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca olviden que detrás de cada estadística sobre apagones y escaseces hay seres humanos luchando por sobrevivir bajo condiciones que fueron deliberadamente creadas para hacerles la vida imposible. Nos vemos en el próximo análisis.